¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a una sesión más del grupo familiar. En esta ocasión veremos el tema número 25, la lección número 25, que lleva por nombre el testimonio de Jesús. Es un tema muy interesante, mi hermano. Por eso te pido que ya tengas listo tu manual de grupo familiar, así como también tu Biblia, para que podamos revisar este tema y veamos qué tiene el Señor ahora para nosotros. Repito, es la lección número 25, que lleva por nombre el testimonio de Jesús. Antes de iniciar nuestro grupo familiar, la lección, te pido que hagamos una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que toque nuestro corazón, para que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y podamos recibir esta maravillosa palabra, hacerla nuestra y también aplicarla a nuestra vida. Cierra tus ojos. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Y Espíritu Santo, tú que estás aquí con nosotros, bendice, Señor, este lugar. Bendice la casa de mis hermanos, bendice esta casa, bendice el espacio en el que estamos ahorita, Señor, para que esté libre de todo mal. Y sea solamente tú, Espíritu Santo, el que estés con nosotros, actuando en nosotros, viviendo en nosotros. Te pido que abras nuestros ojos espirituales y también nuestros oídos espirituales para que podamos entender qué tienes para nosotros en este momento. Padre, Dios misericordioso, danos la sabiduría también que necesitamos para entender estas palabras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Veamos qué tiene el Señor para nosotros en esta lección, la lección número 25, el testimonio de Jesús. Y como todas las lecciones, esta también tiene un verso clave que la encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 12. Por si no tienes tu manual de grupo familiar, que es el que acostumbramos, Luz y Amor, que te recuerdo que todavía puedes adquirir en la librería de la iglesia, con el hermano Toño o directamente con la pastora Mari, puedes adquirir tu manual de grupo familiar. Y si no lo tienes por ahora, te invito a que busques en Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 12. Y veamos qué tiene la palabra del Señor para nosotros en este momento. Leamos. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta es palabra de Dios en Juan 5, del 6 al 12. Amén. Amén. En esta palabra de Dios, hermanos, que nos comparte el apóstol Juan, nos empieza a hablar sobre el maravilloso testimonio de Jesús, es decir, lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. ¿A qué vino? ¿Cómo vino y por qué vino? Pero independientemente de todo eso, que lo sabemos porque lo hemos repetido muchas veces, es ese testimonio real, ese testimonio correcto de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Dios que vino a este mundo para mostrarnos lo maravilloso que es su poder, lo maravilloso que es creer en Él y conocerlo a Él, hermanos. Vamos a ver más adelante, poco a poco, cómo se va componiendo esta palabra maravillosa que vemos en Juan 5, de 6 al 12, porque tiene versículos
que a primera leída no se pueden entender bien. Pero aquí los vamos a ir descifrando poco a poco, vamos a ir conociendo poco a poco de en qué se refiere cada una de las partes de este versículo, y el Señor nos va a dar el entendimiento para poder comprender a qué se refiere con esto, ¿verdad? Porque nos habla que Jesucristo vino mediante agua y sangre. ¿A qué tanto se refiere eso? Ahorita lo vamos a conocer. Veamos qué más nos dice nuestro manual de grupo familiar. La naturaleza divina de Jesús era el blanco de ataque de los falsos maestros. Al negar que Jesucristo había venido en cuerpo humano, se oponían a la verdad fundamental del Evangelio. Juan afirma que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios mismo ha dado testimonio acerca del Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Ciertamente, hermanos, el apóstol Juan, al conocer la vida de Cristo, al conocer la vida de Jesús, él se dio cuenta exactamente de que Él es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Hijo de Dios. Porque Juan conoció ese testimonio desde el nacimiento de Cristo y él fue el único de los apóstoles que estuvo con él al pie de la cruz viendo cómo fue crucificado. Pero también Juan fue testigo de esa maravillosa resurrección, de ese evento maravilloso y milagroso que demuestra y cierra el círculo que muestra que Cristo es el Hijo de Dios. Veamos qué más nos dice el manual de grupo familiar. La primera parte de estos versículos es de difícil interpretación, de modo que debemos ir con cuidado. La segunda parte es la reafirmación de esa verdad fundamental que el apóstol Juan ha declarado a través de todo el libro. Que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo como el que da la vida a los seres humanos. Hay un hecho histórico irrefutable respecto a Jesucristo. Jesucristo vivió, y ahí en la rayita que tienen en blanco va la palabra vivió. Jesucristo vivió realmente entre los seres humanos. Juan afirma que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Detrás de esta afirmación hay un problema de resistencia a creer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, venido en cuerpo humano. Tal resistencia venía de parte de los falsos maestros, quienes negaban que Jesucristo fuera el Hijo de Dios, venido en cuerpo humano. El pronombre en el versículo 6, se refiere a Jesucristo. En ese tiempo, hermanos, había muchos falsos profetas, como hemos visto en las lecciones anteriores. Había muchos maestros equivocados de la palabra. Pero también hubo y existieron otros anteriormente, como el profeta Isaías, que hablaba literalmente de la venida de Cristo, que detallaron cómo iba a ser esa venida del Mesías, con todas las características, que iban a ser en un pueblo de Belén, y cómo iba a vivir, y cómo iba a ser crucificado, y cómo iba a sufrir. Esos personajes del Antiguo Testamento narraron claramente cómo iba a ser todo ese proceso. Por eso, cuando Cristo vino, Él, dentro de todo el trabajo que estuvo realizando en esos años, desde el momento en el que fue bautizado hasta el momento de la cruz, mostró y demostró a cada uno de ellos, y nos muestra a cada uno de nosotros, que Él es el Dios vivo, que Él es el Dios que vino aquí para morir, para derramar su sangre, para que tus pecados y mis pecados sean justificados, para que seamos libres. Ya después resucitó al tercer día. Y ahí es donde también la palabra demuestra que Él es el Dios vivo. Ascendió al cielo y ahorita está a la diestra del Padre, pero nos deja con nosotros al Espíritu Santo, que es Él mismo también. Esa esencia del Espíritu que vive en ti, que vive en mí y que vive en todos los que lo hemos recibido como nuestro Padre y como nuestro Salvador. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y hagamos hincapié del verdadero valor, del absoluto valor que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Porque sí, efectivamente, Cristo es el que estuvo aquí en carne.
Pero el Espíritu Santo es el que ahora está desde ese momento en el que el Señor ascendió para quedarse con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Él justifica todo, Él crea todo, Él es el que nos sana, Él es el que nos provee. Y la fortaleza del Espíritu Santo es lo que tenemos que mantener ahorita vivo en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todos lados. Veamos qué más hay en nuestro manual de grupo familiar. Hay dos asuntos que el Espíritu presenta como testimonio de la verdad acerca de que Jesucristo ha venido como cuerpo humano. El apóstol dice que Jesús vino mediante agua y sangre. Y está enfático al repetir que vino no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Aunque Juan no lo dice directamente, podemos sospechar que los adversarios de la iglesia, los falsos maestros, podían aceptar que Jesús había venido mediante agua, pero no mediante sangre. La pregunta que debemos responder entonces es, ¿qué significa esto de agua y sangre? Más adelante nos dice también nuestro manual de grupo familiar, no hay duda que la expresión agua y sangre representa dos figuras que Juan utiliza en la defensa de su argumento respecto a que Jesús había venido en cuerpo humano. La dificultad está en identificar lo que significan estas figuras. Para entender las figuras usadas en este texto es necesario examinarlas en su contexto, especialmente en el pensamiento de Juan. Que Jesucristo vino mediante sangre es relativamente fácil de explicar. Aunque a los adversarios de la iglesia les era difícil aceptar estos conceptos. A través de la carta, Juan ha insistido que Jesucristo vino en cuerpo humano y que se ofreció en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él derramó su sangre como el Cordero de Dios para limpiar nuestros pecados. Así que Cristo vino mediante sangre. Y con estas referencias, hermanos, con estas referencias que nos comparte el apóstol Juan, que dice en estas maravillosas palabras de esta carta, efectivamente, Cristo vino en sangre y en agua. Y ahorita estamos viendo nada más esta primera parte de qué se refiere de que Cristo vino en sangre y en agua. Esta lección está dividida en dos partes, en la lección 25 y lección 26. La lección 26 nos va a hablar sobre el testimonio de Jesús, segunda parte, y ahí nos va a hablar la parte de cómo vino en agua. En esta parte que nos hace referencia de que Jesús vino en sangre, se refiere a esa parte física, material, real, palpable, que nosotros tuvimos en el momento que Cristo estuvo aquí. Claro que Cristo y Dios es real también en este momento, aunque no lo podamos ver, pero sí lo podemos sentir. Si tú pones en ti un corazón dispuesto, pones en ti un corazón que acepta al Espíritu Santo, tú puedes sentirlo. En el momento que tú tengas comunión con el Espíritu Santo, vas a entender lo que es ese grandísimo poder que es tener al Espíritu Santo en ti. Y sí, hasta vas a poder platicar con Él. Todo lo que tú necesites, todo lo que tú quieras, lo puedes compartir con Él directamente. Pero bueno, el apóstol Juan, en esta parte, en esta fracción de la palabra, nos habla que Cristo vino en sangre. Vino en sangre porque desde su nacimiento, desde su concepción, Él ya había sangre en Él. Está en carne, en sangre. Hasta el momento de la crucifixión, también está el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados de todos nosotros. Ya después resucita y ya no es un cuerpo físico, es un cuerpo espiritual y poderoso. Pero la concepción y el final del cuerpo físico es la manifestación de la sangre de Cristo aquí en la tierra. Veamos qué más dice nuestro manual de grupo familiar. La afirmación que Cristo vino mediante sangre se refiere al acontecimiento histórico que se inicia con su nacimiento. En la rayita que está ahí en blanco va la palabra nacimiento. El acontecimiento histórico que se inicia con su nacimiento en el pesebre y culmina con su muerte en la cruz.
Según el testimonio bíblico, la sangre de Cristo, el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, es el meollo del Evangelio. La expresión es usada por Juan en esta carta referida al sacrificio de Jesús en favor del ser humano. Por supuesto, el concepto incluye su humanidad, su muerte, su resurrección y su obra intercesora que hoy continúa. Para finalizar, en el último párrafo nos dice: no hay duda, Cristo vino en cuerpo humano. Cristo derramó su sangre en la cruz porque tenía un cuerpo humano. De esta manera Dios reveló y mostró su amor hacia nosotros. Así que vino mediante sangre. Y sí, efectivamente, hermanos, por si había alguna duda o por si existe alguna duda en aquellas personas que de repente no creen en la venida de Cristo, en la venida del Mesías, pues aquí es como verdaderamente con la palabra de Dios, que es palabra viva, que es palabra fuerte, que es palabra real y que es palabra auténtica, nos demuestra que Cristo estuvo aquí, que nuestro Mesías estuvo aquí en sangre y carne. Sigue estando en el Espíritu, porque como ya les comenté, el Señor ascendió, Cristo ascendió, pero nos dejó su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es esa maravillosa esencia del Señor que tiene que vivir dentro de ti y dentro de todos nosotros. Cuando nosotros tengamos esa verdadera comunión con el Espíritu Santo, esas cosas sobrenaturales, esas cosas maravillosas, espirituales convertidas a lo natural, se van a manifestar siempre en tu vida. Pon siempre tus cosas, pon siempre las situaciones en manos de Dios, en manos del Espíritu Santo, hermanos. Porque Cristo vive, y Cristo vive para siempre, y porque vive en ti, en mí, en todos, manifestado en un Espíritu Santo. Que llegó en carne, así es. Más adelante vamos a ver el concepto de en agua. Llegó en carne, así es. Y derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, y te doy gracias, Padre. Gracias por esta maravillosa palabra que tú nos das, en la cual nos demuestras, por medio de ella, de que tú, Señor, estuviste aquí con nosotros. Estuviste de manera física, con tu sangre y carne, como estamos nosotros. Que ascendiste, sí, Señor, porque así lo decía también tu palabra en el momento de tu resurrección, pero que nos dejaste ese maravilloso Espíritu, el Espíritu Santo que tú invocaste y que tú traíste, Señor, en el momento que también llegaste en agua. Gracias, Padre, porque tu misericordia es grande, y tan grande es tu misericordia que por eso dejaste ese Espíritu Santo aquí con nosotros. Por eso dejaste que el Espíritu Santo esté aquí entre nosotros cuidándonos, Padre. Gracias, Señor, porque de esta manera te pido nos permitas aferrarnos a Él, nos permitas estar en ti por medio del Espíritu Santo, Señor, y seguir recibiendo de tus bendiciones en todo momento, en todo tiempo que nosotros lo necesitemos. Te damos gracias, Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos en la próxima lección de Grupo Familiar, que es la lección 26, el testimonio de Jesús 2. Dios los bendiga. Hasta la próxima.